Hola, en este video vamos a hablar sobre las ecuaciones de Lagrange, un contenido que forma parte de la asignatura Mecánica Aplicada 2, que es su unidad 3 y su clase número 2. Las ecuaciones de Lagrange son un armamento, digamos, matemático muy adecuado para encontrar ecuaciones de movimiento de un sistema de partículas dependiendo de los grados de libertad que éste mismo posea. Para hablar de ecuaciones de Lagrange hay que hablar primero de ciertos conceptos que nos ayudarán a construir paso a paso su demostración. El primero de ellos es el de coordenadas generalizadas, entendiéndose estas como aquellas coordenadas independientes entre sí que puedan definir la posición de cualquier punto de un sistema de partículas. Muestro para ello el esbozo de un péndulo doble donde se muestra las coordenadas generalizadas que lo representan. En este caso van a ser los dos ángulos relativos que forma ese péndulo doble. Entonces quiere decir que ese sistema tiene dos coordenadas generalizadas. Además de ello, vamos a definir los grados de libertad de un sistema. Un sistema puede tener varios movimientos que son independientes y a esos movimientos los llamamos grados de libertad. Para ello, pues aquí en la barra lateral tenemos que una partícula puede tener 3 grados de libertad en el espacio, pero un cuerpo rígido tiene 6, dado que se incluyen los giros que la partícula no tiene por ser un elemento de 0 dimensiones, que esté dotado de masa. Entonces, por ello, un sistema de partículas va a tener tantas coordenadas generalizadas como grados de libertad tenga. Ahora bien, usemos la segunda ley de Newton para comenzar este camino hasta las ecuaciones de Lagrange. Entendamos que el vector fuerza es igual a masa por la segunda derivada de la posición, o sea, fuerza igual a masa por aceleración. Es algo que pues tenemos como contenido asumido desde asignaturas anteriores. Entonces, puedo sacar algunas componentes de esa fuerza resultante, puedo sacar algunas componentes que vienen valga la redundancia, pues de descomponer la fuerza en los tres ejes coordenados, como se muestra en la figura. De esa forma tenemos que fuerza en X será masa por aceleración en X, fuerza en Y será masa por aceleración en Y y fuerza en Z será masa por aceleración en Z. Entendiéndose que ese vector de posición pues es X en Y, Y en J, Z en K, y al derivarlo pues obtenemos estos valores, haciendo una derivada digamos relativa sin tomar mucho en cuenta los temas que ya hemos hablado de movimiento relativo y compuesto, dado que estamos hablando de una sola partícula que estaría pues en este punto. Ahora bien, con eso en mente podemos definir ahora un desplazamiento virtual en esas coordenadas. En estas coordenadas yo voy a mover cada una de ellas un valor infinitesimal, ¿verdad? Un valor infinitesimal que es aleatorio, ¿ok? O sea que puedo mover una o la otra o las tres. Y ese movimiento aleatorio lo vamos a llamar desplazamiento virtual, ¿sí? Que no va a ser otra cosa que un pequeño desplazamiento en X, ¿verdad? Un pequeño desplazamiento en Y y un pequeño desplazamiento en Z. O sea, es algo arbitrario en las tres dimensiones que compongan el vector desplazamiento. Y como ese desplazamiento es virtual, el trabajo que la fuerza resultante haga para realizar ese desplazamiento también será un trabajo virtual. O sea, el producto punto entre este vector fuerza por el diferencial o por el, digamos, ese desplazamiento virtual. Entonces, pues podemos verlo como un producto punto entre las componentes de la fuerza resultante y esas componentes de desplazamiento virtual, delta X, delta Y, delta Z.
Entonces me queda que como fuerza es masa por aceleración, pues aparece masa por aceleración por desplazamiento en X, en Y y en Z. ¿Verdad? Este valor de acá. Ahora, esos desplazamientos vamos a tratar de verlos en función de las coordenadas generalizadas. Entonces, esos desplazamientos X, Y, Z, ¿verdad? Los vamos a empezar a definir en función de 3 coordenadas generalizadas. ¿Y por qué de 3? Porque recordemos que los grados de libertad de una partícula en el espacio son 3. Estamos hablando de la definición más genérica posible para esta aplicación. Entonces, para definir los desplazamientos virtuales, fíjense que ya hemos definido las coordenadas generalizadas. X como una función de Q1, Q2, Q3, donde Q1, Q2, Q3 son esas coordenadas generalizadas. Entonces, si yo hago una diferencial, pues tendría que ser una diferencial total recordando el árbol de derivadas. O sea, si yo quiero sacar el desplazamiento X o delta X, tengo que pasar primero con delta X vista desde Q1 o respecto a Q1, ¿verdad? Y luego multiplicar por la diferencial de Q1. Luego sumar diferencial de X respecto a Q2 por diferencial de Q2 más diferencial de X respecto a Q3 por diferencial de Q3. Esto viene del contenido de derivadas parciales de cálculo vectorial. Entonces, de esa forma, haciéndolo con los 3 desplazamientos, tendré esta definición, que es un diferencial total de esos desplazamientos virtuales. Ahora, si yo esos desplazamientos virtuales los sustituyo en la definición de trabajo virtual, o sea, sustituyo en cada uno de ellos, sustituyo delta X, que sería todo esto, sustituyo delta Y, que sería todo esto, y sustituyo delta Z, que será todo esto, voy a obtener unas expresiones bastante particulares. ¿Qué son esta ecuación de acá? Lo que estoy haciendo es sustituir, ¿verdad? Sustituir el delta X en donde va, tanto en un lado como en el otro de la ecuación de trabajo virtual, ¿sí? Entonces, luego de hacer eso, voy a encontrar los factores comunes de delta Q1, delta Q1, delta Q2 y delta Q3, ¿verdad? Para reagrupar esa ecuación. Podrás preguntar, ¿para qué la estoy reagrupando? Para que comiencen a aparecer ciertas definiciones. Fíjate que están comenzando a aparecer, por ejemplo, fx por delta x visto desde q1 por delta q1. O sea, si yo hago una multiplicación de esos diferenciales, voy a encontrar una definición de trabajo, ¿sí? O sea que lo que está pasando por aquí es una fuerza, ¿sí? Eso es lo que queremos notar. ¿Por qué? Porque esa fuerza ahora va a llamarse de ahora en adelante fuerza generalizada, ¿sí? Que es, como el lado izquierdo es un producto de fuerza y distancia, el coeficiente del desplazamiento virtual, o sea, esta expresión de acá, lo vamos a comenzar a llamar fuerza generalizada. Estas expresiones de acá, ¿sí? Se van a comenzar a llamar así, fuerza generalizada. Entonces, sustituyendo definición de fuerza generalizada, que son Q1 mayúscula, Q2 mayúscula, Q3 mayúscula, en la ecuación anterior que estaba un poco larga, pues vamos a obtener lo siguiente. Sustituimos la definición de Q1, Q1, Q2, Q3. Y entonces ahora puedo cancelar estos diferenciales que aparecen acá, ¿verdad? Puedo cancelar esos diferenciales. ¿Cómo lo voy? ¿Qué voy a obtener luego? Estas 3 expresiones de aquí. Q1, Q2, Q3 igual a m por x2 punto por diferencial de x vista desde Q1 y así sucesivamente, ¿sí? Entonces quiere decir que estoy obteniendo una definición para las fuerzas generalizadas, ¿no? En todo caso, ¿no? Definición para fuerza generalizada en función de las coordenadas generalizadas que obtuvimos. Ahora vamos a ir trabajando con el lado derecho de esa ecuación. Vamos a ver qué nos encontramos. Entonces,
fíjate que estoy moviendo a la bandeja de MECPITS todos, o sea, la ecuación, el lado derecho de la ecuación para tenerla presente. ¿Sí? Aquí está, es esta misma ecuación. Ahora fíjate, yo quiero que veas lo siguiente. Tengo esta expresión, x2 puntos por dx vista desde q1, derivada parcial. Si yo hago esta expresión que es derivada respecto al tiempo de esta expresión, que es x punto por parcial de x vista desde q1, fíjate que haciendo derivada de un producto obtengo esta expresión donde esta x2 puntos está apareciendo. Por eso te la estoy remarcando allí en rojo. Y entonces, luego lo que voy a hacer es definir la siguiente derivada. La diferencial de x punto vista desde q1 punto es igual a dx vista desde q1. ¿Sí? Eso haciendo una derivada de esta expresión. ¿Sí? Si yo derivo esta expresión respecto de q1 punto, las demás componentes se estarían cancelando. Entonces solamente me queda esta expresión, que es la que aparece acá. Por otro lado, la derivada respecto al tiempo de la parcial de x vista desde q1, yo puedo hacer una conmutatividad en coordenadas generalizadas, por el hecho de que son generalizadas, ¿sí? Y entonces podré, en vez de decir diferencial respecto a t de la diferencial parcial de x respecto de q1, entonces pongo, es lo mismo que decir diferencial respecto a q1 de la diferencial de x respecto a t. Fíjate, aquí una es parcial y la otra no. Y esta diferencial de x respecto a t no es otra cosa que x punto, o sea, la razón de cambio del desplazamiento en x en función del tiempo. Sustituyendo esas dos cosas en esta expresión, ¿sí? Sustituyendo en esa expresión de allá arriba, lo que estoy obteniendo es lo siguiente. Despejo a la expresión que me interesa, que es la que está en rojo. Fíjate que este término que está sumando va a pasar a restar aquí y le sustituyo su valor correspondiente. Entonces voy obteniendo un valor para cada uno de estos que acompaña a la masa, para esas aceleraciones virtuales, llamémoslas de esa forma para darle nombre, esas aceleraciones virtuales. Entonces, ahora bien, por otro lado, esa expresión x punto por la derivada de x punto respecto de q1 punto, yo puedo verla como esta expresión usando regla de la cadena. ¿Por qué? Porque si yo derivo a x punto respecto de q1 punto, esta expresión yo la derivo, pues este 2 bajaría y me cancela el 2 de abajo y me queda el x punto aquí. ¿Sí? Entonces, por regla de la cadena yo estoy obteniendo eso. Y si sustituyo en la expresión anterior, que era esta, ¿sí? Esta expresión que me la traje ¿de dónde? Me la traje de la lámina anterior, me la traje esta misma de aquí. Esta misma de aquí. ¿Sí? Es esta expresión de acá. Entonces, con eso en mente, yo puedo sustituirla, esa expresión donde la veo. Fíjate que parcial de x punto vista de q1 punto es esta expresión. Entonces, lo que estoy haciendo es una sustitución, básicamente. Este valor lo estoy cambiando por este valor, ¿sí? Y lo estoy sustituyendo en esta ecuación. Entonces, con eso en mente, puedo hacerlo con respecto a Q1, ¿sí? Entonces, me aparece esta expresión completa ya sustituida, ¿sabes? Que sería la aceleración x2 puntos por la parcial de x vista desde Q1, es lo mismo que decir esta expresión derivada respecto al tiempo de esta señora respecto a Q1 punto menos esta señora de acá. Entonces, esta expresión completa la puedo sustituir en la definición de trabajo virtual respecto de Q1, porque estoy trabajando solo con Q1. Entonces, ¿cuál era esa definición? Esta de aquí. ¿Sí? Era esa definición. Entonces, date cuenta de lo siguiente. Esta expresión x2 puntos por parcial de x vista desde Q1 está aquí. Entonces, lo que estoy haciendo es sustituyéndola completa. Y hago el procedimiento análogo de las derivadas para el valor de y el valor de z. Entonces, con eso en mente,
pues continúo mi demostración con la fuerza generalizada. Entonces, de esa sustitución puedo encontrar algunos factores comunes. ¿Okay? De esa sustitución puedo encontrar algunos factores comunes. Aquí los tengo marcaditos en rojo. Está de factor común diferencial respecto al tiempo, diferencial respecto a Q1 y diferencial esta a Q1 punto y a Q1. Esos están de factor común allí. Entonces lo que hago es reagrupar sacando esos factores comunes hasta obtener esta expresión, que es fuerza generalizada 1 es igual a masa por derivada respecto al tiempo de la derivada parcial respecto a Q1 de x cuadrado, x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado sobre 2 menos la derivada parcial respecto a Q1 de x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado entre 2. ¿Sí? Y entonces, fíjate que puedo obtener de alguna manera, si esta masa la paso a distribuir aquí adentro, pues voy a obtener una expresión que sería m medio por estas tres coordenadas o velocidades al cuadrado. Y si recuerdas, la energía cinética de una partícula en forma escalar, ¿cómo era que se definía? Pues energía cinética es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces está apareciendo esa energía cinética. Esa expresión representa la energía cinética total de la partícula en función de las componentes de su velocidad elevadas al cuadrado. Entonces, si hago esa sustitución, en vez de llamar x cuadrado, x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado entre 2 por la masa, lo llamo energía cinética total a todo eso, obtengo esta ecuación, que es fuerza generalizada 1 igual a derivada respecto al tiempo de la derivada parcial respecto a Q1 punto de la energía cinética total menos la derivada parcial respecto a Q1 de la energía cinética total. Si yo esta ecuación Q1 yo la puedo generalizar para todas las demás coordenadas generalizadas, o sea, para cualquier fuerza generalizada y para cualquier coordenada generalizada. Y entonces, de esa forma, estoy obteniendo la ecuación de Lagrange más genérica posible para un sistema de partículas. Esto es la ecuación de Lagrange. Fuerza generalizada es igual a derivada respecto al tiempo de derivada respecto a coordenada generalizada cualquiera de la energía cinética total, menos parcial respecto a esa misma coordenada de esa misma energía cinética. Pero una es con Q sub i, o sea, con la coordenada, y con la otra es velocidad generalizada, que es la derivada de esa coordenada generalizada. ¿Okay? Esa sería la ecuación de Lagrange para un sistema cualquiera, para una combinación de fuerzas generalizadas cualquiera. Pero podemos extraerle un poco más, podemos encontrar casos de la ecuación de Lagrange para diversos tipos de fuerzas generalizadas. El primero que vamos a ver es en el caso de que esa fuerza generalizada sea conservativa. Si es conservativa, esa fuerza generalizada la podemos ver como la razón de cambio de la energía potencial total del sistema en función de Q sub i. Básicamente lo que estoy haciendo es este valor que estaba aquí midiendo lo puedo pasar a multiplicar y lo que tengo es un trabajo virtual, fuerza por desplazamiento. Entonces si yo divido eso, me queda en función de la energía potencial total del sistema. ¿Y por qué? Porque recordemos de la otra clase que el trabajo de una fuerza conservativa es igual al descenso de su energía potencial. ¿Sí? Eso es teorema de trabajo y energía potencial. Entonces, sustituyendo ese valor Q sub i, pues me queda un valor aquí negativo, pues lo pasé a sumar y me queda esta expresión. Que es la misma ecuación de Lagrange, pero ahora más este término e igualada a 0. Ahora definimos una cantidad que se llama el lagrangiano, que es la resta entre energía cinética total y energía potencial total. Si definimos ese lagrangiano y lo tratamos de ver en la ecuación de Lagrange, vamos a obtener esta expresión derivada respecto al tiempo de la parcial del lagrangiano respecto a Q sub 1 punto menos diferencial parcial del lagrangiano respecto a Q sub 1 igualada a 0. ¿Y por qué? Porque básicamente, si te das cuenta, aquí esto está respecto a la misma Q sub 1.
O sea, tengo una suma de derivadas, es la derivada de la suma. Entonces lo que estoy haciendo es parcial respecto a Q1 de energía cinética total menos energía potencial total al final. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, yo lo que estoy haciendo es meter esos dos valores dentro de la misma ecuación. Y de este lado, si pongo el lagrangiano, estoy derivando respecto a la velocidad a la energía potencial. Esa derivada es cero. ¿Sí? Esa derivada es cero. Y como es cero, pues no aparece. Estoy derivando al lagrangiano igual, pero esa parte de la energía potencial me va a dar cero, me queda solo la cinética. Y entonces de esa forma me aparece la ecuación de Lagrange para un sistema que es conservativo, que sería esta expresión de acá. Entonces, cuando yo encuentro un sistema que está dictado solo por fuerzas conservativas, o sea, fuerza gravitatoria o fuerza elástica, entonces puedo aplicar esta ecuación. Defino el lagrangiano y listo. No tengo que definir o sea, no lo trabajo solo con la cinética, sino que defino el lagrangiano y lo igualo a cero. Ahora, ¿qué pasaría si no tengo una fuerza generalizada conservativa, sino que tengo un sistema mixto de fuerzas? Pues yo voy a definir a la fuerza generalizada Q sub I, la voy a definir como el descenso de la energía potencial más la componente no conservativa de esa fuerza generalizada. Entonces, de esa manera, puedo hacer la misma sustitución que hice en la diapositiva pasada, pero me va a quedar ese Q sub I o ese trabajo de la fuerza no conservativa dando vueltas por este lado. ¿Sí? Ya la ecuación, el lagrangiano no va a ser igual a cero, la ecuación relacionada al lagrangiano no va a ser igual a cero, sino que va a ser la componente no conservativa de la fuerza generalizada. Esto es muy parecido a lo que veíamos con lo de la conservación de la energía mecánica, que decíamos que si el sistema es mixto, o sea, no conservativo, el trabajo de la fuerza no conservativa es igual al delta E. Era lo que decíamos, ¿no? Pues entonces esto es, o sea, hay una relación entre esos dos principios. Entonces de esa manera pues hemos demostrado lo que es la ecuación de Lagrange y cuáles son los casos que aplican para sistemas conservativos y para sistemas mixtos de fuerzas que son los más cercanos a la realidad física, ¿no? En un próximo video estaremos haciendo ejercicios e introduciendo el contenido de ecuaciones usando el teorema de impulso y momento, que es la otra parte complementaria de esta unidad. Saludos.